Civil se encarga de sancionar a cualquier asignatario que haya incurrido en el delito de homicidio. Hay que tener en cuenta que la persona a quien cobije la causal número 1 del artículo 1025 no tendrá la capacidad ni será digna de suceder, pues así lo expone el artículo 1018 del Código Civil, ya que si la ley declara incapaz o indigna a una persona, esta ya no sostendría los requisitos necesarios para hacer efectiva una sucesión por causa de muerte. Esta causal deja claro que no solo es indigna la persona que cometa el homicidio, sino también la persona que la dejó perecer pudiendo salvarla, puesto que la persona, al haberla podido salvar de la muerte, falta a sus deberes con el causante. Por ende, pierde los derechos que conforme la ley y el testamento se debía a la asignación en calidad de beneficiario. En este orden de ideas, se habla de que una persona es indigna para heredar cuando no tuvo un buen comportamiento frente a la persona que falleció. Hay que tener en cuenta que hay un derecho fundamental, el cual es la familia, y que tiene unos principios importantes, entre ellos está la lealtad, y si se logra probar, tendrá que asumir la consecuencia de ser indigno. Es decir, que la persona está deshabilitada para asumir la herencia, ya que quien pretenda recibirla debe merecerla. Aquí cabe mencionar que esta causal se refiere al homicidio intencional. Esto quiere decir que quien causó la muerte del causante lo hizo obrando de forma dolosa. Por otro lado, en el homicidio doloso, donde no existe ánimo de causarle la muerte por parte del actor a la víctima, se va a concluir que éste no se va a encontrar dentro de esta causal. Por su parte, se contempla la autoría del delito por parte del heredero hacia el causante, así sea solo de manera intelectual. Por consiguiente, es necesaria la sentencia del juez penal donde se tipifica el delito y es necesario declarar la culpabilidad del autor junto con la pena, para así proceder en el campo civil con la sanción, como lo es con la indemnidad, pues es indispensable la prejudicialidad penal, ya que se tiene en cuenta que un juez civil no es el competente para juzgar sobre un delito, pues como se sabe, este es de carácter penal. Por otro lado, se tiene en cuenta las formalidades legales, puesto que nadie puede ser condenado sin haber sido escuchado de forma idónea al condenar a una persona, y no puede ser otra que el juzgamiento de carácter penal. Esta causal se refiere a los autores y coautores de un homicidio, cometidos por acción o omisión, tanto de herederos como legatarios. Por lo tanto, en esta causal van a quedar excluidos los homicidios culposos, preterintencionales, con causales piadosas, en estado de ira e intenso dolor, en legítima defensa y por error en la persona del causante. Por consiguiente, en esta causal quedan incluidos los homicidios voluntarios, asesinatos, infanticidio, homicidio en riña y demás que establece la ley. Finalmente, la indignidad se aplicará a cualquier asignatario, ya sea un heredero, al intestado o testamentario, y se necesita que se haya ejecutado el crimen del homicidio, que esté como tal que haya una condena. De no ser así, este crimen no existiera, y si al autor se le absolviera porque estuvo demente o en legítima defensa, o también si fuese un menor de 7 años, este no puede ser indigno, ya que si se le absuelve es porque no ha cometido el crimen de homicidio, ni ningún otro hacia el causante por quien es llamado a suceder. En esta causal se exige la sentencia ejecutoriada anterior a la declaración de indignidad, por lo cual es preciso que antes de declarar la indignidad respectiva se haya seguido un juicio que
que haya desencadenado en una sentencia condenatoria, ya que ella es ejecutoriada, pues esta es la única prueba del hecho o atentado que se admite para demostrar esta causal. Es decir, que sin el previo lleno de este requisito, la indignidad no se puede declarar, porque legalmente esta causal no se habría producido. Se debe tener en cuenta que a quien se imputa un hecho constitutivo de indignidad posterior a la muerte de su causante no puede tomarse en cuenta para efectos de la misma, porque con la muerte desaparece el sujeto de un patrimonio que pasa por ella misma a pertenecer a sus sucesores. Es decir, que no hay atentado contra el patrimonio del causante si se trata de hechos posteriores a su muerte, sino contra la de los sucesores personalmente constituidos. Es preciso decir que el atentado grave contra la vida comprende la tentativa de homicidio, el homicidio frustrado, el desistimiento de homicidio, el delito de lesiones personales graves. De igual manera, el atentado contra el honor comprende los delitos de calumnia e injuria, el rapto, el incesto, la bigamia y los delitos contra la libertad y el honor sexual. La Corte ha considerado que se atenta contra la honra cuando se ha cometido adulterio por parte de uno de los cónyuges, siempre que haya sido declarado por sentencia ejecutoriada en juicio de divorcio. Buenas tardes, compañeros docentes, soy el estudiante Diego Angano y a continuación voy a seguir explicando el artículo 1025 en su numeral 2, el cual nos dice que el que cometió atentado grave contra la vida, la honra y bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal dicho que atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. ¿Qué nos acaba de decir? Que ya no solamente va a ser la acción contra el causante, sino que esa se va a expandir hacia el cónyuge, ascendientes y descendientes. Bajo este orden de ideas, cuando hablamos de la vida, es quien matare a una persona, quien matare al cónyuge, quien matare al ascendiente o descendiente o al causante. Cuando hablamos de la honra es cuando se afecta la intimidad personal, la dignidad humana, cuando se prueba un delito como la injuria y calumnia, que estarían afectando la honra. Bajo este orden de ideas, cuando hablamos de los bienes, es cuando se va a afectar el patrimonio del causante, del cónyuge o de los ascendientes o descendientes. Bajo este orden de ideas, hay un requisito sine qua non que va a ser la sentencia ejecutoriada. Se tiene que demostrar esa sentencia teniendo en cuenta que va a ser como un material probatorio al momento de solicitar la indignidad y para sacar del legado o de la herencia la persona que se declare indigno. Bajo este orden de ideas vamos a ver mediante un ejemplo cuando A tiene dos hijos, B y C tiene un hijo que es X. X mata a C, a su padre, y fallece el causante, que es A. Entonces B va a demandar mediante indignidad al heredero, que sería X, teniendo en cuenta que B cumple con un requisito sine qua non, que es la sentencia condenatoria, que X mata a C. Muchas gracias. Bueno, para concluir, hablamos de que en la indignidad sucesoral hay unas causales, las antes mencionadas con mis compañeros, las cuales no deben ser cometidas, ya que si se comete alguna de estas, esto hace que se deshabilite el derecho de heredar o se quite. Puede ser que se pierda totalmente o puede ser que se pierda en gran parte, puede heredar solo una parte esta persona.
dependiendo de cada situación. No es necesario que la indignidad sucesoral esté como tal plasmada en un testamento, pues esta causa unos efectos, los cuales se comprueban, digamos, con unas pruebas bien fundamentadas, según sea el caso. Entonces, así se analizará de la manera correcta para mirar si le corresponde o no le corresponde la herencia. Pero en resumen de todo esto, la persona que quiera heredar o lo pretenda debe tener un buen comportamiento, debe haber sido una persona íntegra, debe haber sido una persona correcta con la persona a la cual le piensa heredar. Entonces, siendo así, este sería merecedor de la herencia si lleva un buen comportamiento. Todo depende de cada caso. Gracias.